Donald Trump ordena bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y que salgan de Venezuela, y advierte consecuencias nunca vistas para el régimen. Y en la misma declaración cataloga al régimen de Maduro como terroristas al régimen, no solo a los miembros del Cártel de los Soles, el régimen en su propia extensión. ¿Querían joropo? Que comiencen a zapatear. Mientras esto sucedía, aviones de combate y de guerra electrónica de Estados Unidos realizaron maniobras frente a las costas de Venezuela en una especie de «y si no te gusta, vienes y me lo dices». Segundo incidente aéreo en 2 días. Jet privado evita colisión con avión militar estadounidense, según reportes. El mamotreto indecente, ese que tiene México como presidente, critica la declaración de Trump sobre el fentanilo como arma de destrucción masiva, y las reacciones y las razones también son surrealistas. Además, tenemos un giro inesperado en la secuencia. El secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro. ¿Quién se iba a imaginar? Ustedes tienen un problema de legitimidad y deberían hacer algo, ha dicho, entre otras cosas. Y Petro ha soltado el caramelo envenenado. Maduro es dictador por concentrar poderes. Caramba. Pues de todo esto y del moribundo régimen acorralado hablamos el día de hoy. Miércoles 17 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio como siempre, se llama Apolítico. Comenzamos. Hay momentos en la historia donde el ruido deja de ser propaganda y comienza a convertirse en una señal muy clara. No advertencia, no amenaza, una señal. Lo que acaba de anunciar Donald Trump hace escasas horas, en la noche de ayer, no es una sanción más, no es una declaración altisonante para el consumo interno, ni tampoco un berrinche diplomático. Es algo mucho más serio, mucho más frío y sobre todo mucho más peligroso para el régimen venezolano. Es el cierre deliberado, metódico y militarmente respaldado de la primera arteria que mantiene con vida a una organización criminal que está enquistada en el poder. Porque llamemos las cosas por su nombre. Cuando el presidente de Estados Unidos designa formalmente al régimen de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera, el tablero cambia. No se endurece, se redefine. Y a partir de ahí ya no se discute de política, se comienza a discutir o se comienza a ejecutar una doctrina. Y la doctrina es clara: cortar el financiamiento, aislar el flujo y asfixiar a toda la estructura. El régimen venezolano no gobierna, administra un negocio criminal. Y este negocio criminal sobrevive gracias a 3 fuentes de ingresos fundamentales: petróleo, contrabando de minerales y, por supuesto, narcotráfico. 3 pilares que hoy se han convertido en una especie de respiradores artificiales. 3 respiradores artificiales. Y lo que estamos presenciando el día de hoy es el inicio del apagado del primero de ellos. El más importante quizá, porque era el único que podía jugar a ese juego de lo legal, entre muchas comillas. El petróleo no es solo dinero para Maduro, es oxígeno geopolítico, es capacidad de soborno internacional, es gasolina, pero para la represión interna, es silencio comprado en foros multilaterales, es tiempo. Lo que nunca ha sido, durante el chavismo-madurismo, es sinónimo de prosperidad para el venezolano. Lo que sí fue, para cuanto régimen paria estaba dispuesto a aliarse con esta organización criminal. Al ordenar el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados, repito, que entren o salgan de Venezuela, Estados Unidos no está castigando exportaciones, está criminalizando el movimiento ilegal. Porque estos se creían que eran de los más avispados de la clase cuando se pusieron a contrabandear con buques piratas para evadir sanciones. Cada barco pirata pasa a ser un objetivo. Cada aseguradora se convierte en cómplice potencial y cada puerto que colabore entra en esa lista, si es que llega a recibir un buque. ¿Cómo es que decías tú, Diosdado? Ah, ya, ni una gota de petróleo, ¿no? Ok. Esto no es un embargo, esto es un cerco. Y cuando Trump afirma que Venezuela está rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica, no está hablando de guerra inmediata, está hablando de algo quizá un poco más efectivo: control del espacio, control del mar, control del costo. Porque un barril de petróleo vale nada, 0, si no puede moverse. Y aquí es donde el régimen comienza a quedarse solo de verdad. China no va a arriesgar flotas por ideología. Rusia no va a subsidiar derrotas indefinidamente e Irán
no sostiene aliados que ya no pueden pagar. Y el petróleo venezolano, sin rutas, sin seguros, sin compradores visibles, se convierte en lo que siempre fue sin propaganda, crudo e inútil en un estado fallido. Ahora bien, el régimen aún tiene 2 pulmones más, ¿o no? Porque el contrabando de minerales, el oro, coltán, las tierras raras, que alimenta las redes ilegales en África, Medio Oriente y Asia, existe. Pero el narcotráfico, gestionado por el Cártel de los Soles, que no es una acusación mediática, sino una estructura documentada, también existe. Pero bendito problema. Creo que se les ha puesto un poco cuesta arriba traficar estupefacientes en las últimas semanas, ¿verdad? Y es que aquí viene la parte que el chavismo teme y que entiende perfectamente además. Cuando Estados Unidos cataloga un régimen entero, como una organización terrorista, todas esas actividades pasan a ser parte de un solo expediente. Ya no son delitos dispersos, son financiamiento terrorista. Eso permite interdicciones conjuntas y permite muchas cosas más. Cooperación de inteligencia ampliada, permite operaciones quirúrgicas, permite presión directa sobre terceros países que antes y que ahora todavía siguen mirando hacia otro lado. Y permite algo clave: acabar con la impunidad internacional. Por eso, este anuncio no se parece a nada de lo que haya pasado anteriormente, porque no busca negociar, busca cerrar. ¿A cuánto propagandista de medio pelo escuchó usted decir que iban a negociar por X y por Y y que se sentaría Trump con Maduro? Menudo negocio que le quedó a la dictadura, ¿no? Y es que Trump no está pidiendo elecciones en Venezuela, ni tampoco hablando de diálogo, ni menos sugiriendo mesas. Está diciendo: devuelvan lo que me robaron o no se mueven. Y ya vamos para allá. Sin remesas criminales, sin válvula de escape social, sin chantaje humanitario. Entonces, ¿qué le queda al régimen? Un Estado quebrado, un aparato represivo que es muy caro, porque las conciencias valen, y aliados cada vez más incómodos, una cúpula paranoica y una población que en el preciso momento, o en el momento preciso, perderá el miedo, porque ya lo perdió todo. Por eso, esto no es un anuncio más, es una cuenta regresiva. ¿Cuánto podrán sobrevivir bajo esas condiciones sin perderse en la narrativa que esto afectará al pueblo, cuando si hay algo que lleva afectando es este régimen oprobioso por más de un cuarto de siglo? No porque mañana caiga Maduro, sino porque el modelo que lo sostiene ya no es viable. Porque cuando cierras el petróleo, expones el oro. Y cuando expones el oro, persigues la droga. Y cuando persigues la droga, nadie duerme tranquilo en Miraflores. Los días del régimen terrorista de Nicolás Maduro no están contados por puro romanticismo opositor. Están contados por prácticamente matemática geopolítica. Y la matemática nunca miente, no falla. La historia no siempre avanza rápido, pero cuando lo hace, arrastra a quienes confunden poder con impunidad. Y esta vez, el cerco no se está cerrando desde Caracas, se está cerrando desde el mundo, y no hay propaganda que tape eso. En 2 platos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela luego de esa incautación anunciada por el mismo Trump la semana pasada. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy, o sea, el día de ayer, ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, dijo Donald Trump. La medida fue anunciada por el mandatario en medio de una publicación o a través de una publicación en su red social Truth Social, en un extenso mensaje en el que volvió a arremeter, por supuesto, contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien ha acusado en repetidas ocasiones de manera formal e informal de ser el líder del Cártel de los Soles. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo irá a más, y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente, advertía Trump. En el mismo mensaje, el republicano aseveró que al régimen de Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo, está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados
para financiarse a sí mismo el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros. Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Y del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata. Gracias por su atención a este asunto, concluye el presidente en ese mensaje en su red social Truth Social. Pero vamos a detenernos un momento en la lista de activos que el malandraje rojo, creyéndose que era invencible y eterno, decidió tomar por asalto. Porque cuando hablan sobre la cuestión, o cuando Trump habla sobre la cuestión del reclamo de nuestro petróleo, tierras y activos, se refiere a la expropiación de $8.000 millones que tuvo a su curso en la era de Chávez entre 2007 y 2011, de las participaciones de las empresas de los Estados Unidos en la faja del Orinoco y de otras tantas cosas. ExxonMobil y ConocoPhillips en 2007, AES Corporation en 2007, la compañía de electricidad de Caracas, Verizon Communications en 2007 también, su participación de casi 30% en CanTV, Cargill en 2009, Owens, Illinois en 2010, sus 2 plantas de fabricación de envases de vidrio de Venezuela. Por cierto, era líder mundial en el sector. Helmerich Champagne en 2010, una flota de 11 plataformas petroleras que también expropiaron. Williams Companies en 2009, un proyecto mayor de inversión de gas que tenía activos de servicios petroleros y para usted de contar. Y es que ahora es cuando vamos a entender y a pagar las consecuencias de esa malvada palabra que estuvo muy de moda y que a muchos les encantaba. Exprópiese. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Por si fuera poco, el medio Axios también reporta que Estados Unidos seguirá incautando estos tanqueros sancionados con petróleo venezolano y que en este momento, mientras usted mira este video, mientras yo hago este video, al menos 18 tanqueros están allí en aguas venezolanas, por lo que significa una especie de buffet para que Estados Unidos entre y elija. 8 de esos tanqueros son tan grandes como el Skipper recién confiscado. El grandísimo problema es que esto solo quizá no sea suficiente. Y es que tienen que acelerar operaciones en contra de esa cúpula del régimen, de Maduro y de su organización terrorista, porque estos tipos pueden subsistir tranquilamente caminando sobre los cadáveres de los venezolanos. Y la máxima presión para salir de estas lacras tiene que venir con fuerza letal. Cambia el juego totalmente. Y señores del chavismo, entréguense, que están rodeados. Y es que casi en paralelo, aviones de combate y de guerra electrónica de Estados Unidos fueron detectados el día martes, ayer, en horas de la tarde, realizando maniobras activas dentro del espacio aéreo correspondiente a la región de información de vuelo, el Firma Iquetía, al norte de las costas venezolanas, según reportes de plataformas de rastreo aéreo como la muy famosa ya FlyRadar 24. Las aeronaves identificadas incluyen 2 EA-18G Growlers con los indicativos Grizzly 1, Grizzly 1 y Grizzly 2. Y un caza FA-18 Super Hornet identificado como Rhino 11. Estas unidades operaban con sus transpondedores encendidos, lo que permitió, ahora sí, su seguimiento en tiempo real por observadores civiles y también por medios especializados. El EA-18G Growler es una plataforma especializada en guerra electrónica, diseñada para interferir sistemas de radar y de defensa aérea, mientras que el FA-18 Super Hornet es un caza polivalente con capacidad de ataque aire-aire y aire-tierra, comúnmente utilizado en misiones de escolta y de proyección de fuerza. ¿Y qué pasó? Que hay nuevo reporte de que un jet privado que cubría la ruta entre Aruba y Miami estuvo a punto de colisionar con un avión estadounidense militar el pasado sábado en el espacio aéreo cercano a Venezuela. Se trata ya del segundo incidente de este tipo reportado en la zona en menos de 48 horas. De acuerdo con grabaciones de radio obtenidas por CNN a través del sitio especializado liveatc.net, los pilotos del jet Falcon 900EX informaron a los controladores aéreos en Curazao sobre ese encuentro cercano con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estaban realmente cerca, advirtió uno de los pilotos durante la comunicación. Estábamos ascendiendo directamente hacia él, agregó.
Era grande, tal vez un 777 o un 767. El incidente ocurrió a unos 26.000 pies de altitud aproximadamente, unos 7.900 metros, y se suma a otro evento que hablamos en programas anteriores, reportado el viernes por la tripulación de vuelo 1112 de JetBlue, que cubre la ruta de Curazao y el aeropuerto de Nueva York. En ese caso, los pilotos informaron que debieron interrumpir su ascenso de forma abrupta cuando un avión cisterna militar cruzó su trayectoria con el transpondedor de posición desactivado. Y como les digo, esto lo habíamos hablado en el programa anterior. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó a CNN que está al tanto de los reportes recientes sobre operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y actualmente están revisando el asunto. Y por su parte, el Pentágono y las autoridades de aviación del Reino de los Países Bajos también han iniciado sus respectivas investigaciones sobre el incidente del viernes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, por sus siglas en inglés, indicó que está al tanto de ambos casos y se encuentra recopilando información. La Junta de Seguridad de Curazao también ha confirmado que está al tanto del incidente ocurrido en su espacio aéreo por su parte. Y que nadie se confunda, como me decían personas en el chat cuando tocamos el tema del primer avión, el de JetBlue. No es que los países tengan que cerrar su espacio aéreo, es precaución. Si te están avisando, ten precaución. Nos movemos ahora un poco más hacia el norte, porque la impresentable presidente de México, Claudia Sheinbaum, pidió el día de ayer que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo, antes de declarar la droga como un arma de destrucción masiva, como lo hizo el presidente estadounidense Donald Trump. Tienes que tener la cara bien dura como para oponerte a eso. Claro, pensando en clave de un ciudadano, pero no en ti, Claudia Sheinbaum, quien tienes acusaciones de negociar, acobijar y depender de los narcos. Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Se lo ha planteado el presidente Trump. Tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes. El fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico, ¿sí? Como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Trump firmó el lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en los Estados Unidos, como un arma de destrucción masiva. Pero la Sheinbaum ha dicho: se lo he planteado al presidente Trump. Tienen que atender las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa, que da sueños como siempre, a lo que le faltó decir: con mi merca no te metas, por favor. La presidenta sostuvo que su gobierno aún está analizando el alcance del decreto firmado por Trump y reiteró su rechazo a cualquier intervención de Estados Unidos en México. Pese a todas las declaraciones de Trump, autoridades estadounidenses y mexicanas informaron el martes que en la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad Binacional que se celebró la semana pasada, acordaron compartir inteligencia para prevenir y responder a ataques de drones en la frontera. En un comunicado enviado por el Departamento de Estado con motivo de esta reunión de seguridad, ambos países anunciaron también que fortalecerán la colaboración en extradiciones y en el robo de combustible. Bajo presión del mandatario estadounidense, el gobierno mexicano, porque si no, no pasa, ha intensificado los operativos contra el narcotráfico para frenar la entrada de drogas como el fentanilo precisamente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la agencia antidrogas estadounidense, la popular DEA, afirma que los cárteles mexicanos están en el corazón de esta crisis de drogas sintéticas que hay en el país. Pero es que ahora vamos a algo también un poco sorprendente, porque Albert Randin, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reconoció que felicitó en privado recientemente a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Randín confirmó su mensaje hacia la líder de la democracia en Venezuela en declaraciones para NTN 24 durante un encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar en Washington. No lo hizo de forma pública, según indicó, porque no existe un consenso claro en el organismo multilateral al respecto. Lo hizo a título personal. Bueno, miren, como mencioné antes, como OEA, no hay consenso en posición en cuanto a Venezuela, pero no puedo decir en nombre de la OEA que la felicito. La felicitaré en privado como persona y por supuesto la respaldo. Cualquiera que sea un nominado a un premio Nobel de la Paz merece unas felicitaciones. Así que para mí eso no es un problema. Veremos cómo se desarrolla todo, pero sí la felicité en las comunicaciones que tuvimos. Pero reconozco un par de asuntos como secretario general. Primero, hay problemas en Venezuela, en el territorio de Venezuela, que deben ser solucionados. Dije eso, los llamé actores, los que están a cargo en el momento. Les dije, ustedes tienen un problema de legitimidad, pero necesitan hacer algo, dar esa certeza. Así que he compartido eso con ellos. ¿Cómo lo harán? Se hicieron sugerencias, que mostraran los votos, las actas, para que mostraran quién ganó las elecciones. Lo que se ha reportado no es aceptable. También se los dije a ellos. Teniendo personas de diferentes países en cárceles no es aceptable, no cumple con el debido proceso. Así que estoy listo para decir eso. En cuanto a los principios de la OEA, y esto es un asunto de derechos humanos, yo hablaré. No estoy tomando lados. Estos son principios de la OEA: democracia y derechos humanos, elecciones libres y justas. Eso es una situación local, doméstica. Lo que estoy diciendo aquí es que hay muchos asuntos alrededor de Venezuela ahora mismo. El surinamés, cabe resaltar, también defendió la lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo los Estados Unidos a través del despliegue militar en el Caribe y en el Pacífico. Ha tenido palabras realmente sorprendentes para venir de él. Estoy dispuesto a hablar con cualquier representante legítimo de cualquier país. Recibo a muchos líderes. Siempre recibiré a los líderes legítimos. Creo que es la mejor forma de entender lo que pasa, apuntó. El secretario aseveró que a su vez mantiene una comunicación con María Corina Machado. Es algo que se debe hacer para entender bien las acciones de cada uno, expresó. Habló con Edmundo González también y dijo que no era un secreto, que deben entender que para buscar una solución se debe hablar con todos los actores. No tomamos partidos, buscamos soluciones, señaló Randín. Añadió que Venezuela no es miembro de la OEA y que no puede especular. No es miembro porque ellos mismos quisieron. No hay una posición unificada de la OEA sobre Venezuela, por lo que no puede hablar al respecto, ya que no hay un consenso. Entre tanto, Randín reconoció que actualmente hay problemas en el territorio de Venezuela que deben ser solucionados. Se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones, pero es un problema doméstico interior. No es aceptable cómo se trata a los políticos, a los periodistas, a los ciudadanos. Están encarcelados sin un proceso justo, sin juicios. Esto no es aceptable. La democracia y los derechos humanos son nuestros principios, y también las elecciones justas, prosiguió. Pese a que los bombardeos de las fuerzas militares estadounidenses a estas narcolanchas cerca de las costas de Venezuela han sido cuestionados por otros organismos, como la ONU, Randín reiteró que desde la OEA no rechazaba la lucha antinarcóticos. Vaya, qué sorpresa. Lo que pasa ahora respecto a los ataques de Estados Unidos es la razón oficial de esa presencia militar de luchar contra grupos criminales y nadie tiene nada en contra de eso. El crimen transnacional y el tráfico de drogas no es aceptable. Es importante que haya más colaboración en esa lucha, acotó. El diplomático, sin embargo, considera que los métodos usados tal vez no son los que más se ajusten al derecho humanitario internacional, por lo que cree, desde la administración de Donald Trump, se debe aportar pruebas que justifiquen esas acciones. Eso genera un problema y no hay propuesta de Colombia para que se detengan los ataques. El control de las embarcaciones y los movimientos desde Venezuela son también importantes para Randín, en momentos en los que el gobierno de Trump intensifica esta presión contra el régimen de Maduro. Incautar petroleros de Venezuela es un nuevo elemento en la geometría. Estamos monitoreando esos movimientos, ha dicho. Es importante monitorear todo esto. Y es que al parecer, señores, a Albert Randín
también le alinearon los chakras. Vaya, vaya. El que sigue errante, como siempre, es el presidente de Colombia, el guerrillo, Gustavo Petro, quien emitió este martes una polémica declaración a través de su cuenta oficial, como siempre, en la red social X, en la que se refirió tanto a la situación política de Venezuela como al dirigente chileno José Antonio Kast una vez más. En su mensaje, Petro afirmó sorpresivamente que Maduro es un dictador, exactamente así como lo escucha, por concentrar poderes, pero viene el veneno del caramelo. A su vez rechazó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico. ¡Qué casualidad! Porque ha dicho que no hay ninguna evidencia en Colombia de que él sea narco y aseguró que es una narrativa de los Estados Unidos escribida en su publicación de la red social. En el mismo pronunciamiento, Petro lanzó duras críticas contra el político chileno José Antonio Kast, nuevamente, porque él no puede detener la incontinencia verbal. Es la primera vez que el cachorro de Maduro califica a Maduro de dictador. Y la pregunta pertinente es, ¿están abandonando ahora sí las ratas el barco? Estamos por verlo. Comenta, dale like y comparte este video. No cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Es rápido, gratis y marca la diferencia. Nos vemos muy pronto, quizá en un rato. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque llegó el joropo y seremos libres.